El Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Amén. Vamos a buscar en Romanos capítulo 16, por favor. En esta noche nos corresponde hablar acerca del matrimonio o la familia de Aquila y Priscila, ¿no? Aquila y Priscila. Aquila y Prisca debía ser, porque el nombre es Prisca, no es Priscila, es diminutivo, ¿no? Prisca. Vamos, Padre, te damos gracias, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, como tú, en tu gracia y en tu misericordia, nos hablas, Señor, y nos ministras por medio de tu santa y bendita palabra. Tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, Señor. Habla mi vida, habla tu iglesia, úsame como un instrumento de bendición. Pasa carbón encendido por mis labios y purifícame, santifícame, la palabra que salga sea la que tú has determinado, Señor, para este lugar, para este día y para este momento. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Romanos 16, 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo le doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Tomen asiento, amado hermano. Esta familia fue una familia constituida por un matrimonio inseparable, con una labor misionera transcultural. Una labor misionera transcultural. Una de las manifestaciones de Dios es su providencia, ¿no? Que Él, cuando Él quiere hacer algo, o Él ya le ha determinado algo, Él va a mover todas las cosas para que eso se haga, ¿no? Para que los propósitos suyos se hagan. Por ejemplo, aquí podemos ver a un emperador llamado Claudio. Él nunca pensó que iba a ser emperador. Él tenía problemas era casi minusválido, ¿no? La lucha que se daban entre los descendientes del emperador era muy encarnada y él no tenía prácticamente oportunidad para ser el emperador, pero por esas cosas que Dios determina, él terminó siendo el emperador y fue uno de los emperadores que hizo, algunos lo reconocen, que hizo buenos avances en el Imperio Romano y que era bastante analítico de las cosas que hacía y trataba de evitar que hubieran conflictos. Entonces él es emperador cuando comienzan a haber problemas entre los judíos y los judíos cristianos, ¿no? Por lo tanto, él da un edicto, una orden prácticamente de que todos los judíos salgan de Roma, todos los judíos, ¿no? Y todos los judíos tienen que salir y salen, ¿no? Nosotros podemos, lo que algo saben de historia universal, tienen que averiguar lo que pasó, ¿no? Es decir, hablamos de Claudio, pero si tú vas a la palabra de Dios, no se habla de Claudio. ¿Se habla de quién? Se habla de Priscila y Aquila, que debido a ese edicto, ellos se tienen que mover. Ellos se tienen que mover de Roma y deciden ir a Corinto, ¿no? Ellos deciden ir a Corinto. En Hechos 18, dice, Hechos 18, 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Es decir, cuando digo la providencia de Dios, Dios usa a este rey pagano para mover ¿a quién? A Priscila y Aquila, porque Dios tenía planes para ellos, para Pablo, para la iglesia de los gentiles, para Apolos.
porque Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, van a ser colaboradores en el ministerio de Pablo. Van a tener un compromiso muy importante. Prácticamente van hasta exponer su vida para que el ministerio de Pablo continuara. Este ministerio que ellos tienen, después que Dios se lo va dando, va a influenciar también en el pueblo gentil. También va a ser de gran ayuda para Apolos. Apolos era un tremendo hombre que predicaba la palabra, sabía defender la palabra, pero cuando ellos lo escuchan, lo oyen que no están bien en la doctrina que Apolos estaba dando, por lo tanto lo van a corregir, ¿no? Pero con sabiduría, con humildad. Es decir, cuando Dios quiere hacer algo, amado hermano, Él va a mover todo para que eso se cumpla, ¿me entiende? Dios es poderoso. Dios, aquí de repente puede ver a alguien que para muchos no tiene ninguna expectativa, lo puedes ver tú, y que a futuro tú no le ves futuro, pero para Dios sí, ¿no? Cuando Dios quiere y tiene planes para alguien o para su iglesia o para lo que Él quiere hacer, Él va a usar a quien quiere. Estamos viviendo tiempos de cambios profundos en la humanidad, unos cambios muy profundos en la humanidad, ya que se está formando un nuevo ser humano con otras características muy distintas a la que siempre o la que ha habido más o menos por casi un milenio o un poco más. Entonces estamos entrando a esa etapa, y Dios en su providencia, Él puede escoger de este lugar a unos o a muchos para los planes que Él tiene para que su evangelio siga hacia adelante bajo estas nuevas formas que se están dando. Pero la palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios no va a cambiar la forma como se aplique, la forma como tú lo puedas llegar a entender. El mismo mensaje de hace 4.000 años o hace 2.000 años, 4.000 años del Antiguo Testamento o más, y el Nuevo Testamento no va a cambiar, ¿me entiendes? Pero la forma como se va a aplicar, se va a entender, va a ser totalmente distinto al día de ahora, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos, ¿no? Aquí Claudio ordena eso, pero el plan de Dios era mover a Aquila y a Priscila, que ellos no eran romanos, eran judíos, pero habían nacido en el Ponto, y de ahí se había, Aquila había nacido en Ponto, y no se sabe de Priscila mucho, pero sí se habla de Aquila, que era una nación lejana, pero era judío, y él se mueve a Roma. No sabemos si ya viene con Priscila a Roma, y comienza él a moverse, ¿no? A tener otra cultura, otra forma de ver la vida, y se va a la capital del Imperio Romano. Les digo eso porque este matrimonio, esta familia, se va a mover después del Ponto a Roma, de Roma a Corinto, de Corinto a Éfeso, de Éfeso a Roma, y después al final nuevamente va a estar en Éfeso. Es decir, Dios los va a mover y parece que en todo momento, por situaciones de pruebas, tribulaciones o situaciones muy difíciles. Parece que el único momento en que se mueven para Roma, ahí no se mueven por situación. Cuando vuelven a Roma, ya no vuelven por problemas, sino cuando ya Claudio había muerto, por lo tanto, el Nerón llega y anula ese edicto. Entonces todos los judíos podían volver. Entonces a veces Dios en su providencia va a mover situaciones difíciles para las personas, para que Él los use, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver, que este matrimonio era un matrimonio que se había convertido a Cristo.
¿En dónde? No sabemos con certeza, pero muy probablemente, yo creo que fue en Corinto, donde ellos llegan como judíos que son, lo que hacen es llegar a la sinagoga y ahí van a encontrar un día que va a llegar Pablo. Ellos llegan antes que Pablo, pero como todo judío, el día de reposo se reunían en la sinagoga y ahí van a escuchar al apóstol Pablo. Y eran judíos que conocían muy bien la palabra de Dios, que conocían muy bien el Antiguo Testamento. No eran judíos que no conocían, que tenían un compromiso con como judíos que eran, como judíos ortodoxos, que tenían permanentemente la lectura, el estudio, muy probablemente del Antiguo Testamento. Por eso que cuando ellos reciben el mensaje de Pablo, llegan a entender con claridad, así como Pablo un día fue convertido también, Dios lo convirtió, y Pablo pudo entender con claridad el Antiguo Testamento. Comenzó ya a entender la importancia de Cristo en el Antiguo Testamento y se le abrieron las Escrituras, y muy probablemente eso pasó con ellos. Ellos eran entonces, se convierten a Cristo, eran muy hospitalarios. ¿Por qué? Porque eso era normal y natural en los judíos que tenían un compromiso con Dios, con Jehová. Para ellos era normal ser hospitalarios. Ellos no tenían esa opción, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a Lop, cuando llegan los visitantes a Lop y las personas quieren agredir a los visitantes, que son los ángeles, Lot sale y le ofrece a sus hijas, porque para un judío o para un oriental, o principalmente para un judío, cuando ya tú recibías a alguien, tú invitabas a tu casa, tú tenías que arriesgar aún tu vida por esa persona. Tú no podías recibirlo y si alguien venía y se lo quería llevar o hacer daño, tú lo dejabas. No, tú podías, y había habido casos en que ellos hasta su vida exponían por defender a la persona que hospedaban. Es decir, el ser hospitalario no solamente era recibir que estuviera en tu casa, que lo atendieras, ¿no? Que hicieras amistad, que le dieras comida, abrigo, todo para descansar, para estar contigo. No, aparte era también la protección. Entonces, una de las características de ellos era ser hospitalario. Ahora, este hombre y esta mujer eran muy trabajadores y vivían de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Ella, Priscila o Prisca, era una mujer que vivía y su oficio era ser esposa y atender a su esposo. Porque si ella era muy conocedora de la palabra primeramente ella la vivía, ¿no? Si tú vas a Proverbios 31, algunas características que están ahí en Proverbios 31 lo tenía Priscila, ¿entiendes? Priscila era una mujer muy sabia, muy inteligente, muy servicial, y ella cumplía con todos esos requisitos de acuerdo a la palabra de Dios. Era una mujer que vivía como una verdadera mujer, una esposa, y respetaba y honraba a su esposo, ¿no? Pero a la vez, su esposo era un hombre trabajador. ¿Qué oficio tenía? Él era alguien que hacía tiendas, es decir, carpas, podemos decir, ¿no? Y había distintos tipos de carpas. Se cree, muy probablemente, no hay seguridad, pero se cree que, por ejemplo, el Coliseo Romano estaba cubierto también con una lona gigante, ¿no? Eso es lo que se cree. Y cuando las personas viajaban a grandes distancias, podían ir caminando, podían ir en caballo, podían ir en bestia o en camellos, distintos medios para viajar. Llegaban también sus carpas de campaña y estas personas le fabricaban. Es decir, este negocio o este trabajo artesanal, esta labor era muy esforzada y se tenía que trabajar con mucha insistencia, con mucha fuerza. Por lo tanto, cuando ellos llegaron a Corinto, muy posiblemente alquilaron una casa grande, donde había un taller. Y en ese taller ellos hacían sus carpas, fabricaban las carpas. Y cuando llega
Pablo y lo conoce a ellos, ellos muy probablemente invitan a Pablo a vivir con ellos. Pablo se queda año y medio en Corinto, año y medio, 18 meses. Y estos 18 meses, ellos estuvieron con Pablo, ¿no? Voy a leer a partir del versículo 1, 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Y como era él del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, ahí estaban Priscila y Aquila y Priscila. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿no? Pablo era su mensaje, demostrar que Jesús era el Cristo. Y ese es el mensaje que la iglesia debe predicar y enseñar, que nuestro Salvador, que nuestro Señor es Jesucristo, que nosotros tenemos que ser seguidores de Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿no?, hace la labor de llevarnos a Cristo, de seguir a Cristo y de formar a Cristo en nosotros. Pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiendo los vestidos, Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, estaban entregados por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando esto, ¿quién? Los judíos. Le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, mi conciencia está limpia, desde ahora miré a los gentiles. Encontramos a un Pablo vehemente, a un Pablo apasionado, a un Pablo entregado de lleno, predicando la palabra y siendo testigos y siendo discípulos siendo discípulos de Pablo, ¿quién? Aquila y Priscila, viendo a Pablo. Salió de ahí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Todo eso estaba viendo Aquila y Priscila, ¿no? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año, 6 meses enseñándole la palabra de Dios. 1 año, 6 meses enseñando la palabra de Dios, con vehemencia, apasionadamente, con oposición. Y ahí estaba Aquila y Priscila, ¿no?, que estaba Dios obrando en ellos. Ese matrimonio que era unido, ahora estaban más unidos. Dice un comentarista que cuando Pablo habla del matrimonio en Efesios 5, 25 al 33, él toma mucho en cuenta a este matrimonio, a Priscila y Aquila y a Priscila, ¿no? Cuando tú ves en los saludos que Pablo da a la iglesia de Roma, uno de los primeros en saludar Pablo es a este matrimonio. Para Pablo llegaron ellos a ser de mucha influencia también, influenciaron en Pablo. Cuando uno acepta que es discípulo del Señor, que uno está siendo discipulado por el Señor, Dios no solamente uno discipula al que está haciendo, al que uno considera, sino que también muchas veces uno también es influenciado por los hermanos que le estamos discipulando. Si no aceptamos eso, seríamos orgullosos y soberbios. ¿Me entiende? Yo a veces aprendo de ustedes, y mucho, porque a veces la sabiduría o el temor que hay en ustedes me enseña muchas cosas que yo no lo puedo aprender por mí mismo, sino en la experiencia que voy teniendo con ustedes, ustedes me van enseñando. Y a veces ustedes no se dan cuenta, pero me enseñan. Y eso pasó con Pablo. Por eso que Pablo lo decía, mis colaboradores. Es decir, que trabajaba, una de las cosas que ellos aprendieron fue a trabajar en equipo. Primero,
Aquila con Priscila eran un matrimonio unido, por lo tanto, trabajaban los dos en equipo. Y cuando se hicieron amigos de Pablo, porque no solamente fueron discipulados, sino fueron amigos de Pablo. Pablo le dice Priscila, es como decir Manuel. Yo no le digo Manuel, le digo Manuelito, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en el español no discernimos, ¿no? Cuando tiene más, el nombre de Priscila es Prisca, ¿me entiende? Y el diminutivo de cariño es Priscila. Entonces había tanta confianza que Pablo la llamaba Priscila y después se quedó con ese nombre Priscila, ¿me entiende? Todo lo llamaba, es decir, en diminutivo, porque ella se hacía querer, se hacía amar. Era una mujer muy, muy entregada a Dios, que amaba a Dios con todo su corazón. Entonces esta mujer era una mujer convertida, este matrimonio es un matrimonio convertido a Cristo. Ellos estaban dispuestos a ser discipulados, como hemos visto. Leído del versículo 4 hasta el 11, ¿a qué está haciendo Pablo? Los está discipulando. Ellos iban a la sinagoga, iban junto con Pablo. No es que ellos no iban, no, ellos participaban. ¿Por qué? Porque a un judío, cuando es practicante de la fe, desde niño le enseñan la palabra de Dios y a ser parte de, ¿me entiende? Por eso es que cuando usted trae a sus hijos aquí y los trae permanentemente, y sus hijos poco a poco van entendiendo el Evangelio hasta que un día se arrepienten de su pecado y entregan su vida a Cristo, su parte de su vida va a ser que ellos participen de la iglesia, que ellos sean parte de la iglesia, de una iglesia viva, de una iglesia que va hacia adelante, ¿me entiende? No, el Evangelio se vive todos los días, no se vive de vez en cuando, es todos los días. Y parte de vivir el Evangelio es participar activamente de los cultos, de las enseñanzas, de las reuniones que hay. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia de Dios? Porque nosotros somos seres eternos, pues. Un día ya no vamos a estar en esta tierra, vamos a vivir la eternidad con Dios por siempre y para siempre, ¿me entiende? Entonces, por eso que poco a poco nos vamos acostumbrando. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer todo matrimonio, toda familia, es ser discipulados para discipular. Los matrimonios deben ser discipulados para discipular a sus hijos. Los padres están llamados a discipular a sus hijos, a formar a sus hijos, a instruir a sus hijos en la palabra de Dios, pero no solamente en la teoría, sino en la práctica. Porque más se aprende, más que hablar la palabra, que hay que hablarla de todas maneras, es viviendo la palabra, viviendo tal como es el día a día, el día a día. Y este matrimonio vivía día a día la palabra de Dios. Por eso que ellos paraban siempre unidos. Eran dirigidos por Dios. Dios los dirigió. Por eso que cuando hablamos, a veces uno va al Antiguo Testamento y dice, no, desde que antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, ¿no? A veces hay personas que el día de hoy están más perdidos, que están en la inmundicia, que están en lo peor de lo peor, pero un día Dios se acerca a ellos y los salva y los convierte, ¿me entienden? Dios en su providencia envía al que tiene que enviar, al que Dios ha escogido y ha determinado que a través de esa persona, de ese hermano o hermana o grupo de hermanos, esa persona que está en la perdición total, Dios lo salva y lo convierte, ¿me entienden? Dios en su providencia comienza a mover ya el tiempo de la salvación de esa persona, porque Dios, de antes de que existiera físicamente en la mente y en la mente de Dios, en la omnisciencia de Dios, ya estaba determinado que esa persona iba a nacer, iba a ser un instrumento de Dios para su gloria, ¿me entiende? Y eso era Aquila y Priscila, por eso que Dios lo unió, y los unió con un matrimonio, y que ellos, por lo tanto, cuando Dios los salvó y los convirtió, ellos comenzaron a ser dirigidos por Dios. Ellos pudieron ver cuando Pablo se llenó de temor, porque hubo un momento, Pablo se llenó de temor, porque tuvo una fuerte oposición en Corinto.
Nos vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, 2 de Corintios. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de las tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Él nos libró y nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. ¿No? Entonces, para que Pablo haya tenido miedo, para que Pablo se haya bajado, algo pasó. Y ellos estuvieron presentes. Ellos vieron a ese Pablo vehemente, apasionado, predicando la palabra, enseñando la palabra, ¿no? Pero también vieron su crisis. Pero también pudieron escuchar y oír cuando Pablo le va a decir esto en el 18, ¿no? Hechos 18:9. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aleluya. Mire, tremenda palabra, ¿no? Y ellos fueron testigos que cuando Pablo seguro le dijo: Dios me ha hablado, me ha visitado en esta noche, en este día, no sabemos cómo, pero ellos se enteraron que Pablo tuvo el aliento, la confirmación de que tenía que quedarse en Corinto, contra toda oposición, contra toda batalla. Por eso que ellos van a entender y a comprender que tienen que ser dirigidos por Dios. Van a reconocer quien movía a Pablo. A Pablo no era Pablo por sí mismo, sino era Dios. Por eso que en el versículo, vamos a encontrar en el versículo 18, Pablo permaneció ahí muchos días y luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria junto con Priscila y Aquila. ¿No? Es decir, ellos salen de Corinto junto con Pablo. Ellos saben que Dios está dirigiendo a Pablo y que ellos también están en esa agenda de Dios, como un equipo, como un matrimonio unido, y que ahora Pablo los considera sus colaboradores. La iglesia del Señor no solamente tiene pastores, la iglesia del Señor también tiene hermanos y hermanas que deben de ser colaboradores. Es decir, que deben ser compañeros o compañeras de trabajo o compañeros en la obra de llevar adelante el Evangelio. La tarea del Evangelio es un trabajo compartido. Es un trabajo que tenemos que hacerlo todos. No puede haber cristianos que no se dejan discipular, que no se dejan formar, que no se dejan instruir. Cuando Dios llama a un hombre, Él pide que venga y muera. Dijo Dietrich Bonhoeffer. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, Él pide que venga a Él y muera. El que quiere venir en pos de mí, desaparezcase y sigan. Es decir, ya el yo, por eso Pablo lo explica, Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Duro, ¿no? ¿Quién fue Dietrich Bonhoeffer? Fue un mártir en Alemania, que por ser un discípulo de Cristo, Hitler ordenó que lo mataran. Él tiene un libro, tiene varios escritos, pero uno de los más famosos es, ¿cómo se llama? Me he olvidado el nombre. Ahora, pero el costo del discipulado se llama, el costo del discipulado. Entonces, Dietrich Bonhoeffer también dice lo mismo. Cuando Dios llama a un hombre, Él pide que venga y muere. Esa es la descripción fiel del discipulado de Cristo. La crucifixión de nuestra carne. Si no amas a Cristo más que a todas tus relaciones horizontales, no puedes ser su discípulo.
Si tú no amas a Cristo más que a tu mamá, más que a tu esposa, más que a tus hijos, no puedes ser discípulo del Señor. ¿Me entiendes? Las relaciones horizontales son, si somos esposos, si yo amo a mi esposa más que a Cristo, yo no soy discípulo de Cristo. Si yo amo a mis hijos más que a Cristo, no soy discípulo de Cristo. Si yo amo a cualquier persona que no sea Cristo más, ya no soy discípulo del Señor. Si no llevas tu cruz y le sigues, no puedes ser el discípulo. Muchas veces vamos a llevar por causa de Cristo sufrimiento. Como digo, en este caso, hermano, ellos salieron, imagina, ya tenían todo su negocio montado ahí en Roma, seguro que le iba muy bien, y de un momento llega un edicto: no quiero ni un judío aquí. Fuera de acá los judíos, porque paran levantando la gente, paran haciendo tumultos, mítines y pelean entre ellos. Quiero paz en Roma. Y tuvieron que salir. Y ya en 2 de Timoteo 4:19, cuando Pablo está escribiendo su carta final, dice: saluda a Priscila y Aquilas. ¿Dónde estaban? En Éfeso. Aquí le escribe la segunda carta a Timoteo, a Timoteo, que estaba en Éfeso. Ya estaban nuevamente en Éfeso. Porque muy probablemente ya Nerón estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Te imaginas? Tener todo un negocio montado. Nosotros, hermanos, a veces comienzo, no sé por qué, pero en este tiempo tengo eso en la mente, de que he comenzado a ver ya con más cercanía la migración. Hace no sé cuántos años, como 3, 4 años, fui a Tumbes, ¿no? Y cuando ya iba a llegar a Tumbes, como 2 horas o 3 horas antes de llegar a Tumbes, veía un grupo de venezolanos caminando, ¿no? Y eso me impactó, ¿no? Me impactó. Nunca había visto un grupo de gente caminando, ¿no? De una nación a otra nación. Ya estaban en el Perú. ¿Cuántos venezolanos, hermanos, han caminado literalmente de Caracas hasta Santiago de Chile o más abajo? Y ahora están regresando, varios están regresando, caminando también. Antes eso era normal, pero ya más o menos a partir de 1960 ha habido mucha migración de África, mucha gente moviéndose de África a Europa, y muchas veces por masacres, por guerras, persecuciones, muchas situaciones, ¿me entiendes? Y va a seguir, amado hermano, esto va a seguir, esto no va a parar, ¿me entiendes? Esto no va a parar, y eso es Dios moviéndose. Ya Dios ha permitido que comience la guerra en Irán, y esa es parte de la agenda de Dios. Nosotros estamos tan acostumbrados a la comodidad, a nuestro status quo de confort, de comodidad, que pensamos que eso es lo natural. No, hermano. Por causa del pecado de Adán y Eva, los seres humanos a veces se van a mover por miles o por millones, se van a comenzar a mover si es que Cristo nos viene antes. Van a haber no solamente guerra, van a haber cataclismo, ¿me entiendes? Dios va a mover su creación si es que Cristo todavía no viene. Lo vamos a ver. Y estos hombres, este matrimonio fue preparado para eso. Y lo tremendo fue que ellos, al moverse, dejaron de ser judíos y se convirtieron realmente en cristianos. Cuando Pablo dice en Romanos 16:4, las iglesias de los gentiles os saludan, ¿qué significa? Así como Pablo tuvo un ministerio transcultural que fue el que llevó el evangelio a los gentiles, ellos también llevaron el evangelio a los gentiles. ¿Qué significa? Que muchas veces Dios va a permitir el sufrimiento de sus hijos para que el evangelio llegue donde tiene que llegar, amado hermano. El evangelio va a llegar donde Dios ha determinado y nadie lo va a poder detener. Dice: será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra y luego vendrá el fin. Dios va a cumplir, Dios se va a mover, Dios va a mostrar su gloria. Dice: si no te niegas a ti mismo, no puedes ser su discípulo. No se puede avisar o torcer o acomodar el costo del discipulado
Si lo hacemos, no estamos produciendo verdaderos discípulos. Mano, el evangelio no se compra ni se vende. El evangelio no es de... Mano, dale gracias a Dios por el confort, por las comodidades que tiene. Agradécele a Dios. Si nosotros como iglesia no le agradecemos a Dios, estamos destinados, hermano, tarde o temprano, a ser atribulados, a ser probados. ¿Te imaginas? A veces yo me pongo a pensar y pienso en negativo, hermano, así, en negativo totalmente. Digo, ¿qué pasaría si Lima hubiera un terremoto? Digo, mi ensayo es este, ¿no? El terremoto no mataría tanta gente como después del terremoto. Porque Lima es un caos total, hermano. Lima es un caos total. No hubiera agua, los desagües explotarían por todo. Y yo veo que cada vez están creciendo para arriba, para arriba. Todas las casas para arriba. ¿Te imaginas? Y sigue el mismo desagüe. ¿Qué va a obligar a eso? A que la gente se mueva. Tú no vas a poder vivir en Lima, vas a tener que salir. ¿Me entiendes? Salir. A veces Dios mueve, como movió a este matrimonio, por esas pruebas, a ir a Corinto y después moverse a Éfeso. Algunos hacen el ensayo y creen que posiblemente Priscila y Aquila estuvieron cuando Pablo también lo quisieron matar. Porque Pablo, cuando predicó el evangelio en Éfeso, predicó 3 años el evangelio, 3 años. Y llegó a predicar con tanto poder que cambió la sociedad. La sociedad efesiana cambió, impactó de tal manera que hubieron más ciudades fuera de Éfeso. Pues están las 7 iglesias de Apocalipsis, y las 6 restantes salieron de Éfeso. La iglesia madre fue la iglesia de Éfeso, y hubieron más iglesias todavía. ¿Entiende? Entonces algunos creen que Priscila y Aquila estuvieron ahí, y que si Pablo, y que ellos expusieron su vida, dice, porque en el 16 dice que estos discípulos de Pablo, en Romanos 16, vamos a encontrar por qué Pablo siempre... Mire, voy a Romanos 16. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Kencra. Mire, y recibirla con el Señor como es digno de los santos, y adorar en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a mucho y a mí mismo. Pablo estaba endeudada con Febe. Y en segundo lugar, ¿a quién saluda? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa lo que está diciendo Pablo? Que eran unos discípulos totalmente entregados. Una cosa es que tú seas un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, y gloria a Dios por ello, pero otra cosa es cuando tú vas creciendo en la gracia, cuando vamos muriendo cada día, y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive. Va a llegar un día en que ya nosotros ya no vamos a estar, Cristo no va a estar en nosotros, sino va a ser al revés. Nosotros vamos a estar en Cristo, donde dependemos totalmente de Él. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Me entiende? Todo lo puedo en Cristo. No es que todo lo puedo gracias a Cristo, no, es morir. Cuando Pablo le dice que pusieron su vida, es decir, estos discípulos de Pablo eran dirigidos por Dios para llegar a ese nivel de entregar su vida por Pablo, ¿me entiendes? Y que eso les ayudó en un momento determinado en el ministerio de Pablo. Prácticamente salvaron la vida de Pablo. Y Pablo lo reconoce permanentemente cada vez que lo saluda. Y dice, y las iglesias de los gentiles. ¿Qué significa? Que esto influenciaron, pero también sabían que eran hombres, así como ellos vieron a Pablo con valentía predicar, con pasión, con entrega, con todo, ellos también después comenzaron a imitar a Pablo. ¿Entiende? El evangelio no es para oírlo solamente, el evangelio es para vivirlo.
Ellos siempre estuvieron unidos como matrimonio, siempre, amado hermano. A veces hay la discusión, ¿no?, de que por qué primero el nombre de Priscila y después de Aquila. Bueno, Pablo no se contradice, porque algunos también combaten a Pablo y dicen, pero ¿cómo es si Pablo dice la mujer calla en la congregación? Pero aquí si vemos a Priscila no la vemos predicando el evangelio en un lugar, sino cuando le escuchan al vehemente y apasionado Apolos. Vamos a Hechos 18 nuevamente, versículo 24, 18-24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le pusieron con más exactitud el camino de Dios. Es decir, estos fieles colaboradores de Dios a través de Pablo, estos fieles hospitalarios, estos fieles amigos, porque eran amigos de Pablo y también después se van a hacer amigos de Apolo, porque ellos no solamente le decían que lo amaban a las personas, sino que también le entregaban su casa, vivían con ellos. Hay hermanos que a veces nunca te abren la puerta de su casa, ¿no? Yo, por ejemplo, hay algunos que hasta el día de hoy no he entrado a su casa, no porque no me dan la oportunidad, ¿no? Pero un cristiano convertido y transformado por Dios en forma natural tiene que abrir su casa, hermano. Ahora, si no abre su casa, pues ya tú ponte, ya preocúpate, ¿no? No, es que no es antinatural. En un cristiano es normal. Somos hermanos en Cristo. Somos una familia, ¿me entiendes? Que un cristiano no abra su casa, que no te abra su casa a ti. Preocúpate. El que dice que es cristiano y tú. Ora por ese hermano para que Dios le abra su corazón, ¿no? ¿Me entiendes? Como dije hace un momento, esto no es algo de los cristianos. Nuestra fe es judea-cristiana, es decir, nuestra fe es del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así como se vivían en el Antiguo Testamento, los principios que se vivían en el Antiguo Testamento, ahora se viven en el Nuevo Testamento, los mismos principios. O sea, de acuerdo a la realidad de cada lugar. No es que tú abras tu casa, pues, hermano, y le des oportunidad a todo el mundo. No, tú también tienes que ser sabio, pues, ¿no? Por eso Dios te da, por eso estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, de discernimiento de espíritu. Cuando alguien no te da confianza, así como ellos, le pudieron llamar aparte, oye, Timoteo, seguro que le invitaron a comer a su casa, le hablaron, oye, y después en el diálogo salió, mira, me parece que lo que tú has dicho acerca del camino de Dios, estás ahí, yo creo que estás equivocado. No solamente hay el bautismo de arrepentimiento, también hay el bautismo de agua, que toda persona, después de que ha sido salvada por Dios, ha sido justificado por la fe, ¿no es cierto?, ha nacido de nuevo, ha regenerado, ha sido santificado, ha sido adoptado como hijo de Dios, se tiene que bautizar en agua. No es un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo reconociendo que ese bautismo lo dio y se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dando fe que ahora es nueva creación. ¿Qué le habrán dicho, me entiende? Para enseñarle a Apolo, para que después Apolo se corrigiera. Y cuando en el 27 dice, 18-27, cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá fue de gran provecho que por la gracia habían creído. Mire, cuando tú formas a alguien, cuando tú instruyes a alguien, y ese hermano o hermana se deja formar por ti, porque nosotros no transformamos a nadie, ¿me entiende? Ningún pastor transforma a nadie, ningún discípulo. Nosotros solamente formamos discípulos.
Pero Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces nosotros tenemos que discipular a nuestros hijos. Por ejemplo, nuestra primera labor, nuestra primera responsabilidad está en nuestro hogar. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro hogar? Discipular a nuestros hijos. Si tú no eres discípulo de Cristo, es imposible que tú discipules a tus hijos, pues hermano. Y la enseñanza más efectiva en la familia, en el matrimonio, es cómo vive el esposo, cómo vive la esposa. Si vive lo que dice, y en su hogar, en la intimidad, ese es verdad. Los hijos no te creen a ti por lo que tú dices, los hijos te creen a ti por lo que tú vives. A veces tú haces cosas que nunca tus hijos te han visto hacer, nunca. Y tus hijos hacen lo mismo, lo que ellos nunca te vieron hacer. ¿Cómo? No sé cómo, hermano. No tengo respuesta. De verdad. No sé cómo los hijos hacen lo mismo que los padres. Si tú eres mentiroso y sabes mentir con astucia, tus hijos se van a volver expertos mintiendo. Si tú haces las cosas escondidas, ellos también lo van a hacer a escondidas. ¿Me entiendes? Ellos. Pero estos hombres, este hombre y esta mujer, vivían de verdad el Evangelio. Eran discípulos que Dios los transformó y los siguió transformando. Por eso que Pablo tenía tanto amor hacia ellos. Pablo los amaba tanto. ¿Por qué? Porque Dios los amaba. Dios quiere matrimonios así, amado hermano. Dios quiere familias así, como a Priscila y Aquila, que tú no lo vas a ver como pastores, como líderes, como apóstoles, lo vas a ver como hombres y mujeres de una iglesia, colaboradores. Cuando tú y yo somos cambiados y transformados por Dios, el querer servir es normal y natural, hermano. Cuando el Señor me convirtió, para mí servir era normal. Quería servir. Yo trabajaba de lunes a sábado, llegaba a mi casa 2 de la tarde, almorzaba, quedaba un rato y después me iba a predicar la palabra. A San Gabriel, a José Gálvez. Estoy hablando ya hace como 48 años. Bueno, cuando José Gálvez todavía estaba al costado de la casa de la hermana de los Patillas, ahí estaba la casa del hermano Pepe Torra, ahí estaba la iglesia, ahí nosotros íbamos. Ahí estaba a cargo el hermano Emilio Almonte. Nosotros íbamos a apoyar allá, ¿no? Íbamos a San Gabriel, cuando todavía todo era pobreza. Me acuerdo que ahí me dieron, por primera vez dieron la oportunidad de predicar un sábado en la noche. Y prediqué sobre Isaías 40. Esa fue mi primera prédica en una iglesia. Me acuerdo hasta el día de hoy. Es decir, esa era nuestra pasión. Íbamos a casas bien pobres, hermano, casas que eran de esteras. Y predicábamos el Evangelio. Cuando miro hacia atrás mi vida y la de mi esposa, nosotros nos entregamos de verdad, hermano. Nosotros hacíamos cosas, como a veces le digo, cuando yo miro hacia atrás y nos vinimos a vivir acá a Pachacamá, me pongo a mirar y digo, qué locura se ha hecho, de verdad, de verdad. Yo no podía creer. Nosotros nos íbamos a visitar al Mispa y dejábamos con llave a Carlos Jesús y a Emilio. En ese tiempo no había combi, no había nada. Y me acuerdo que había una luna rota ahí en la puerta y por ahí a veces venían los hijos del misionero Luis Rosado, Dani, que era chiquitito, y por ahí se salía. Y a veces, hermano, a veces he querido contar la cantidad de gente que ha vivido con nosotros, creo que hemos superado los 30, ¿verdad? Nosotros hemos permitido que en nuestra casa viva gente, hermano. De verdad, cuando miro eso, yo digo, Señor, tú has sido más que bueno, porque ninguno de esas personas tocó a mis hijos, hermano, de verdad. Cuando yo miro ahora, yo creo que no lo haría, de verdad.
Pero en ese tiempo no medíamos. Nuestra pasión era Cristo, hermano. Nuestra pasión era que el Evangelio corriera. Era porque Dios puso eso en nuestros corazones. El Evangelio tiene que causarnos pasión, amado hermano. El Evangelio no es algo más de mi vida. El Evangelio no es como que yo me saco mi zapato y me pongo otro zapato. No, no, no. Estos hombres eran dados a todo. Como digo, se fueron de Corinto, se movieron a Éfeso. Y cuando Pablo escribe la carta, vamos a 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que están en su casa, os saludan mucho en el Señor. Es decir, la iglesia de Éfeso, estaban en Éfeso y en la casa donde vivían a Priscila y Aquila había ya una iglesia. Miren la pasión que tenían este matrimonio. A veces ahora estamos luchando, hermano, luchando con tanta... Y yo me avergüenzo, a veces me ruborizo y me avergüenzo de que ni siquiera leemos la palabra. Estamos incentivando a que leamos la palabra. No, pastor, ¿cómo van a hacer devocional todos los días? Hermano, un día ya no vamos a estar en esta tierra. ¿Vamos a estar por siempre con Dios o vamos a estar al otro lado en el fuego eterno, donde gusanos nos comerán eternamente y nunca dejarán de comernos, ¿me entiendes? Y el fuego nunca apagará. O estaremos con Dios por la eternidad viviendo con Él. Y ahora no tenemos tiempo, porque tenemos tantas cosas, pero hace 20 años atrás, 10 años atrás, no teníamos ni para comer. Yo en estos días estaba buscando una camisa, y yo tengo una camisa, decía. Y le preguntaba a él, porque a veces sin querer nos confundimos la ropa con vestida. Oye, mire, ¿tú no tienes una camisa? No. Ya después ya... Y hoy día mi esposa saca una maleta y encuentra 8 camisas. Es decir, yo antes no tenía ni para ponerme una camisa, hermano. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Todo lo que tienes es de Dios, hermano. Todo lo que tú tienes es de Dios. Si sacamos cuenta y sumamos y restamos, siempre hay un momento para tener un devocional con nuestra familia, amado hermano. Nosotros, cuando mis hijos eran pequeños, no había un solo día en que no hiciéramos devocional, hermano. Y no es que papá y mamá predicaban o enseñaban, también ellos tenían que traer la reflexión. Mis hijos no salían de la casa si antes no había un devocional y oráramos por ellos, hermano. Mis hijos iban de acá hasta Surco. No es que yo lo llevaba, lo traía, lo cuidaba. No, hermano, ellos iban solos. Y a veces nos decían, pastor, papá, el carro casi se choca. Y pasó esto y pasó lo otro. Dios siempre nos cuida, hermano. Esta familia de Priscila y de Aquila nos debe inspirar, hermano. Como dije hace un momento, hablamos de Priscila y de Aquila y de Claudio, ni siquiera algunos saben que hubo un emperador Claudio, pero en la Biblia y en la palabra de Dios me dice que existieron un matrimonio muy unido, muy apasionados, muy hospitalarios, muy amigos, que se hicieron amigos de todos los hijos de Dios, que amaban a la iglesia y que gracias a ello, Pablo, cuando su vida fue expuesta a muerte, ellos expusieron
su vida para salvar a Pablo. Que cuando vieron a Apolos y vieron un potencial tremendo en Apolos, pero tenía un problema doctrinal, dejaron que Apolos terminara de predicar y lo corrigieron con humildad, con sencillez. Lo ordenaron y le llevaron a la luz. Eran discípulos, discipulados siempre, y también tuvieron la autoridad de ser maestros. ¿Te imaginas? Esta mujer, Priscila, yo a veces digo, ¿por qué Priscila es la que se encarga de corregir a Apolos? Porque aquí le tenía que trabajar, pues, hermano. A veces hay hermanas que se creen poca cosa. Hermano, tú no eres poca cosa. Tú tienes una capacidad que Dios te ha dado. Renuncia y saca de tu mente que tú no vales para nada, ¿no? Aquí Priscila fue la que le explicó a Apolos, a tremendo hombre de Dios. Dice que era un hombre que tenía voy a leerlo nuevamente para que vean la capacidad que tenía Apolos. Que no era alguien, dice el 18-25 Hechos. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila lo tomaron aparte. Es decir, era fervoroso, era apasionado y conocía. Para que Priscila se haya acercado con Aquila para hablar con él y llamarlo al orden, Priscila estaba clara de quién era en Cristo Jesús. ¿Cómo lo saluda Pablo? Priscila y Aquila en Cristo Jesús. Cuando tú estás en Cristo Jesús, nadie te mueve de tus principios. Porque para ti, el vivir es Cristo. Yo vivo por Cristo, para Cristo, y yo soy de Cristo. Por eso es que cuando termina en el capítulo 11, en 36 en el Romano, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén, dice, no, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién es Él? Es Cristo. Cristo, ¿me entiende? Es decir, estos colaboradores de Dios expusieron su vida por Pablo. Ellos conocían y vivieron de acuerdo a las Escrituras, siendo humildes. Conocían el camino de Dios y vivían en el camino de Dios. Porque Pablo les enseñó a vivir en el camino de Dios. Y siempre fueron discipuladores. Siempre, amado hermano. Lugar donde ellos estaban, discipulaban. Para que Pablo, cuando lo saluda, y ahí termino con la afirmación de Pablo, 16:4, Romanos 16:4, dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Sino todas las iglesias de los gentiles. ¿Quiénes eran? Judíos. Un judío transformado por Dios. ¿Quién era? Puede ser, decir, alguien que no estudió ni siquiera acabó primaria. Ese puede ser, ¿me entiendes? Alguien que no tuvo la oportunidad de ser un profesional, pero cuando Dios lo salvó y lo convirtió en un hombre poderoso de la palabra de Dios. Ese puede ser tú, amado hermano. ¿Entiendes lo que quiere decir el Señor? Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. El único impedimento que tiene Dios para hacer algo, ¿sabe quién es? Somos nosotros. Para Dios no es problema el dinero, hermano. Para Dios no es problema las cosas materiales. Ese es el añadido. Mas buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás será añadido. El problema que tiene Dios con nosotros es que no le creemos.
Estos hombres le creyeron. Los proyectos de Dios no se hacen de la noche a la mañana. Cuando Priscila y Aquila llegaron a Corinto, ellos nunca pensaron que se encontrarían con un hombre que tenía una pasión y un amor por Dios y que Dios le había llamado a ser el apóstol de los gentiles. Se encontraron con ese hombre que tenía la misma profesión que ellos, porque Dios quería usarlo. Tú te vas a encontrar en el camino con personas que tienen los mismos problemas que tú tienes. Te vas a encontrar con personas que tienen la misma profesión que tú tienes. Te vas a encontrar con distintas, pero con una diferencia. Que tú eres cristiano y la otra no. O te encuentras con alguien que es cristiano y tú estás en una crisis. ¿Para qué? Para Dios usarte, transformarte para su gloria y para su honra. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Nadie está de casualidad aquí. Todos estamos con un propósito para la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanta... Ay, Sharamanzas. Oh, Santo Dios. Misericordia, Señor, misericordia. Levántanos de esta crisis, Señor. A no volver a ti, Señor. Porque si tú eres el primero en nuestra vida. Tú eres la razón de nuestra existencia. Todo cambiará, todo, Señor. Veremos las cosas como tú quieres que lo vemos. Llegaremos a donde tú has dicho que tenemos que llegar, Señor. Gracias, Señor, gracias. En tus manos entrego esta tu iglesia para que crean que están en ti y que tienen que estar en Cristo Jesús. Y que todos tenemos que ser colaboradores de Dios, labranza de Dios. Sí, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.